bienvenido a un nuevo video del área Espino. Pues hoy nuevamente les saluda su amiga Damaris y Isabela. Muy bien, pues así que amigos, los invitamos a que nos acompañen a preparar atolillo. Así que hoy les vamos a mostrar qué es lo que se necesita para hacer un rico atolillo. Saludos a todos nuestros suscriptores y todos los amigos que nos sigas a ver cómo hacemos de los atolillos. Muy bien amigos, así que acompáñenos, ahorita les vamos a mostrar qué es lo que se necesita. Muy bien amigos, pues vean ustedes lo que se necesita para hacer un rico atolillo. Bueno, necesitamos canela, elote, azúcar, leche y jarabe de crema, ¿verdad? Y también arroz. Muy bien, pues ya dejamos el arroz remojado hace como 2 o 3 horas. Luego vamos a licuarlo. Depende de ustedes de qué tipo de leche utilizan. Bueno, nosotras utilizamos este tipo de leche, ¿verdad? Depende del gusto de cada quien o... ahorita, ¿cómo lo vamos a hacer, Isa? Pues ahorita vamos a arreglar el elote. Ajá. Y después lo molemos en el licuador con arroz. Después lo cocemos, lo ponemos el agua. Ajá. Que hierven, después le echamos el atol, después le echamos el azúcar, el jarabe, el leche. Muy bien, pues ahorita vamos a preparar los elotes. Toma plástica, Despacio. La cocinera. Asustaste. Ay, Dios. Antonio, anda, tráeme el cuchillo. ¿Cuántos elotes hay que prepararlo, Isa? Pues creo que los 4. 4. Bueno, depende la cantidad que uno prepara, ¿verdad? Lo hacemos bastante y que sean los bastante también. Ah, ya. Qué chistoso. ¿Cómo no te diste cuenta? La tabla la tenías hasta ahí. Me iba a caer. No creo que es mucho. No. 4 nada más. Porque es bastante la receta. Antonio. Muy bien, pues ya pusimos la olla en el fuego. Vamos a esperar a que esté bien hervida. Ahora vamos a... Ahora vamos a licuarlo.
¿Dónde está a comer? En el otro cuarto. Muy bien, pues ya vamos a licuar el elote junto con el arroz, ¿verdad, Isa? Sí. Tiene que ser juntos. Y si preparamos la mitad. Es mucho. Ahí va. Hay que llenarlo mucho. ¿Dónde aquí? ¿No? Ahí. Esto falta. Falta, digo yo, ¿no? ¿Ya está? Ya. Falta. ¿Qué deseas? Aquí vendemos granizadas también. ¿Cuánto? Ah. Ya. Creo. Mira si está bien. Falta. Falta, ¿no? No hay que estar. A 3 quetzales el vaso. ¿Verdad que sí? A 3.50. Yo he comprado a 3 quetzales. Yo compraba unos 50. Muy bien, pues ya estamos nuevamente en la cocina. Ahora vamos a ver si ya está bien hervido el agua. Ya. Vamos a echar lo que es la canela. Ya casi. Y ahora el azúcar. La mitad, digo. Muy bien, pues vamos a echar lo que es sal también, pero es, ¿qué? Es un poquito, ¿verdad? Ya.
Muy bien, amigos, así que ya saben la receta para hacer un rico atolillo. Los invitamos a que ustedes cocinen. Ese atolillo es bien riquísimo. Ya tienen la receta en sus manos. Ya, ¿verdad? Muy bien, pues ahorita le vamos a echar en la olla. Ya está bien hervida el agua. ¿Y el leche? Y leche es que hierve, después lo echas. Ay. Muy bien, pues ahorita solo vamos a esperar a que esté bien hervida, luego le vamos a echar lo que es la leche. Miren. Muy bien, ahorita le vamos a echar el jarabe de crema. No sé cuánto le vas a echar, Isa. Pues, Una cuchara o... 2 cucharas aproximadamente, ¿verdad? Sí, porque son poquitos. Ajá. Está bien así. Ajá. Muy bien, pues ahorita le vamos a echar la leche. Miren, salió bien rico. Riquísimo. Claro. Pero nena, todavía no falta. Salió rico. ¿Qué dijiste? Nena dice, hola, dice, hola, ¿cómo estás? Dice, te saludos a Chanel, dice. Hola amigos, decirles. Ah, pues no te doy a todos. Hola amigos. Esa nena. Hola, ¿cómo estás? Dice, te saludo a Chanel, dice. Acá estoy. Besitos. Acá estoy, un beso. Saludos. Besitos. Bien, Shanelia les manda muchos besos y saludos. ¿Ves tú? Ya la nena está esperando que se cose el atol. Ya se coció, ¿verdad? Ya. Muy bien. Voy a apagar el fuego. ¿Segura? No, señor, mami. No, señor. Por acá Isa se va a servir un rico vaso de atolillo de la nena. Solo un poquito le das porque está caliente. ¿Quieres atol? Vas a ver que salió bien rico. Dime un poco, voy a probar. Miren amigos cómo salió el atolillo. Bien riquísimo. ¿Probacha? Está muy caliente. Sí. Pero sí, salió bien. Mira cómo se puso. Sácalo luego. Porque está bien caliente. Ponerlo en el agua, ahí hay agua. Mira, pues que le hiciste celo. Chanel. Quiero ver. Ay, no, mira. Ah, échale agua. Ya. Mira tu pacha. Mira cómo se puso tu pacha, nena. ¿Viste? Ay, Se Chávez. quemó.
Decile a tu mamá por qué se quemó. Ay, no, mira. Mamá, ¿por qué así? Decile. Esa Chave no sabe cuidar a los niños. Miren qué hizo con la pacha de la nena. Porque la tole está bien caliente. Muy bien, amigos, así que espero que les guste este video. Así que nos vemos. Nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones para todos. Saludos. Les deseo una linda tarde para todos. Otro. Hay otro pacha, ¿verdad? No. ¿Quieres otro pacha?